Un estudio revela que el 80% de los médicos que trabajan en sectores públicos revelaron y contestaron una especie de encuesta diciendo que son agredidos. De ese 80%, la mayoría son mujeres, en episodios que ocurren mayormente en las guardias de los hospitales. El trabajo se hizo en el Hospital Eva Perón a partir del servicio de clínica médica. Estamos con los doctores Luis Ignacio Martínez Amezaga y el doctor Jorge Galíndez, que es el jefe del servicio de clínica del Hospital Eva Perón. ¿Cómo les va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Bueno, yo digo, a ver. Hospital público y instituciones privadas. Hospital público e instituciones privadas. Hay una tendencia a suponer que la violencia está dentro del sector público y este trabajo demuestra que hay una igualdad de condiciones tanto en el sector privado como el público. En el privado queda un poco más acotado y no se difunde como se difunden las cosas en el hospital público. ¿No? Jorge, esto viene a visibilizar, si se quiere, ciertas denuncias que se hacían por ahí esporádicamente y sin alguna regla de parte de las organizaciones gremiales de médicos que denunciaban en algunos lugares centros de asistencia, hospitales, agresiones. Correcto. El doctor, para nosotros Iñaki Martínez Amézaga, él, que fue nuestro jefe de residente el año pasado, él tuvo la iniciativa de decir, ¿por qué no vemos en profundidad y mostramos con números duros lo que está pasando entre los médicos, no solamente en nuestro hospital, sino que esto fue extendido a todos los sectores, Rosario, Villa Gobernador Galvez y Granadero Baigorria, sector público y privado. Es decir, esa es la investigación que hoy venimos del Colegio Médico, donde nos recibió la presidenta, para extenderlo a toda la provincia. Es decir, lo que vos decís es cierto, de alguna manera está intuido, la gente suponía que esto pasaba. Hoy los números explican con claridad cuál es la situación que se vive en los hospitales. Doctor, de este porcentaje que no es menor, la mayoría son mujeres que han pasado por situaciones de agresión. Sí, efectivamente, la mayoría son mujeres las que contestaron que tuvieron un evento de agresión, porque también hay una mayoría de médicas mujeres, ¿no? Pero independientemente de eso, en un estudio estadístico de proporciones, también concluimos que a pesar de que el mayor número es mujeres, el riesgo de sufrir un evento de violencia es el doble por el hecho de ser mujer. O sea, sacando de lado la cantidad, sino las proporciones. Bien. O sea, analizándolo por porcentaje. O sea que hay una cuestión de género también ahí en el tema de las agresiones. ¿Mayormente físicas, verbales? Mayormente verbales. La minoría fue física, pero la gran mayoría fue violencia verbal. ¿Esto es algo difícil de prevenir, de achicar este margen? Digo, en un hospital o en un sanatorio o en una clínica donde uno va a atenderse, donde hay un profesional que trata de dar una solución, ¿cómo se hace para evitar esto? Bueno, y si tienen alguna explicación, síntoma de qué. Sí, yo lo más fácil de responder es la última parte, ¿no? Porque este es un síntoma de una descomposición social que, digamos, nosotros podíamos trasladarlo a las enfermeras, no fue motivo del estudio, pero a los maestros. Ayer un periodista que me hacía una entrevista me decía, nosotros cuando vamos al lugar del hecho, preguntamos si está la policía antes, porque si no, también corremos riesgo. Es decir, que hay una sociedad en problemas, y probablemente no sea solamente en la Argentina. Hay un mundo que ha cambiado enormemente. Ahora, la parte difícil, ¿qué hacer ante esta situación? Sí, en realidad nosotros hicimos un trabajo de investigación de tipo observacional y analítico con respecto a la situación actual. Nuestra idea era un diagnóstico epidemiológico de, bueno, cómo nos encontramos ahora. Logramos encuestar a un poco más de 350 médicos y de esta zona que venimos hablando, Rosario y alrededores, y llegamos a esa conclusión. Ahora, a punto de partida de este trabajo, cuáles serían las estrategias a futuro para poder evitar esto, no depende tanto de nosotros, claro. Y no está tan estudiado por nosotros, sino más que nada el dato de... el dato y en todo caso el reclamo. Bueno, estamos pasando por esta situación de agresiones, ¿qué se puede hacer? Desde la Secretaría de Salud, desde el Ministerio y desde, en todo caso, el Ministerio de Seguridad, no sé. Claro, pero fíjate vos, no hay una penalidad por insultar a un profesional. No. Es decir, nosotros no tenemos a dónde recurrir, porque si tenemos un problema con un colega, está el Colegio de Médicos, donde nosotros podemos interponer una cuestión ética si hay una discusión con un colega, pero si el familiar de un paciente o un paciente nos insulta de arriba abajo, a los gritos, delante de toda la sala de espera, no hay penalidad para eso. Entonces, nosotros estamos queriendo contribuir
a una ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores de la provincia, para que la Cámara de Diputados, que no la trató y que lo viene demorando, se ocupe de este tema. ¿Qué dice la ley? Bueno, que prevé sanciones, va a decir que si vos vas a insultar a un personal de salud a los gritos, tenés sanciones, la ley te va a ir a buscar y te va a sancionar de acuerdo a la magnitud de la situación, ¿no? Doctor, en cosas concretas, Hospital Roque Sáenz Peña, había una guardia abierta, sin rejas, no, hubo muchos problemas en ese hospital de zona sur, finalmente, y a partir de reclamos, de pedidos, incluso hubo movilizaciones de enfermeros, médicos en la puerta del hospital, se termina vallando todo lo que es la guardia y no se permite el ingreso de más de un familiar cuando se llega. Esto lo ven como una alternativa, digo, no sé, porque hubo allí profesionales que fueron agredidos físicamente, hubo armas adentro. Una zona muy caliente, muy caliente también la es nuestro hospital Eva Perón, donde ha cambiado totalmente la calidad de pacientes. Yo particularmente sí lo veo como una cosa positiva, una mayor restricción. Nosotros tenemos un pequeño destacamento policial en el hospital que es superado muchas veces. Claro. Es decir, esto que se hizo en el Roque Sáenz Peña, a mí me parece que contribuyó de alguna manera a quitar los ánimos, porque en la guardia externa, y él lo pudo objetivar, es donde se producen los mayores problemas, ¿no es cierto? Ustedes estuvieron ahora con la gente del Círculo Médico, del Colegio de Médicos. Sí. ¿Van a dejar el reclamo institucional? ¿Van a dejar que sea el colegio el que haga...? Claro. No es un reclamo, es la posibilidad de extender esta investigación a una mayor zona en todo el sur de Santa Fe y con la probabilidad a todo Santa Fe. Claro. Es decir, poder recabar más datos de más médicos todavía y tener un trabajo un poquito más representativo de cuál es la realidad que además funciona como elemento de presión, digo, a la hora de reclamar más medidas de seguridad. Eso eventualmente se puede utilizar para un montón de fines, como un medio de reclamo, se puede utilizar para generar un proyecto de ley, etcétera. De todas formas, nuestro objetivo es poder hacer una investigación más ampliada. O sea, no está... surge a partir de una problemática y se puede utilizar como un reclamo, pero nuestro objetivo no es un reclamo en sí, sino poder poner en números lo que está sucediendo para que también se pueda visibilizar y ver en cuáles son las situaciones más vulnerables de los médicos. Claro, sí, además, digo, si no lo ves, si no lo pones en número, también es difícil después hacer un diagnóstico o buscar una solución. Exactamente, o ver cuán grave es la situación. Última y para cerrar, con estos datos ya en crudo, ¿hay médicos que les han dicho, y yo no quiero atender más a la guardia o esta especialidad? Bueno, esto se ve claramente en ciertas especialidades donde, incluso usted lo verá, que el gobierno reclama médicos en ciertas zonas y lugares específicos donde los médicos no quieren ir más. Es decir, hay dos cuestiones, lugar y especialidad. Hay especialidades que están no solamente con problemas de este tipo, sino con la mala praxis. Es decir, la parte de obstetricia y pediatría son lugares problemáticos. Cuando algo sale mal, es una cosa muy dramática. Entonces, los médicos empiezan, los varones ni hablar, los varones ya se alejan de la medicina. El 70% de los matriculados nuevos son mujeres. ¿70%? Sí, es un dato que nos dio hoy la presidenta. Es decir, es que los hombres se retraen. Y las especialidades, bueno, hay ciertas especialidades que la neonatología, por ejemplo, es un gravísimo problema conseguir neonatólogos. Porque nadie se quiere hacer cargo de estas situaciones. No solamente del tema de la agresión, ¿no? Sino tener una responsabilidad sobre estos chiquitos que son tan difíciles de manejar. Así que la medicina crece, por un lado, nos deslumbra con los nuevos conocimientos, y por otro lado, y déjame terminar con esto, hay un montón de gente buena también. En los hospitales el 90% de la gente más, gente que asiste y que es agradecida y que no tiene ningún problema y que nos tiene paciencia y que nos agradece enormemente, y lo vemos a diario eso. Es decir, esta idea no es contra nadie, ni contra... es mejorar sino decir, bueno, esto es la realidad. Es mostrar un espejo de nuestra sociedad en un ángulo explícito. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos. Muchas gracias. Seguimos con más.